Hija se suicidia después. Una historia de venganza familiar. Todavía llevaba puesto mi traje de funeral cuando mi hijastro me entregó un paquete de despido por la mesa de la sala de juntas como si me entregara un menú. 5 días después de enterrar a mi esposa, me despidió. Y no tenía ni la menor idea de que poseía el 67% de la empresa. La habitación olía a café quemado y tóner nuevo. Eso es lo que más recuerdo. No las caras, ni la vista del centro de Toledo a través de los grandes ventanales. Solo ese café amargo y rancio que se había recalentado demasiadas veces. Y el cálido olor a químicos de la fotocopiadora del rincón que siempre se calentaba cuando alguien imprimía un fajo de contratos. Evan Brook estaba sentado a la cabecera de la mesa, en el mismo asiento que solía ocupar Marianne. El asiento de mi esposa, el sillón de cuero, aún tenía una vaga impresión de ella, como si fuera a regresar en cualquier momento, alisarse la falda. Ponerse un bolígrafo detrás de la oreja y mirarme con esa mirada que significaba, Frank, pórtate bien. Pero Marianne no volvía a entrar. Evan llevaba el pelo peinado hacia atrás con demasiado cuidado, como si hubiera visto un video de YouTube sobre presencia ejecutiva. Llevaba un traje azul marino que no le sentaba bien en los hombros y un reloj plateado que parecía nuevo. 33 años y ya jugaba a ser rey. No parecía un hombre que hubiera perdido a su madre. Parecía un hombre que había estado esperando su turno. Alrededor de la mesa se sentaban personas que habían estado con Great Lakes Industrial Supply Evan cuando estaba vivo. Mark Twire, nuestro director financiero de 56 Toledo, nacido y criado como el tipo de persona que llevaba un libro de cuentas en la cabeza y un rosario en la guantera. Rita Sánchez de Operaciones 49, dura como la sal de carretera, podía oler un mal negocio a través de una puerta cerrada. Dennis Arland, el presidente de la Junta, 61, el tipo del apretón de manos, tipo del club rotario, siempre olía a loción para después del afeitado y mentas verdes de invierno. Todos me miraron con esa misma cara tensa que pone la gente en un funeral cuando no sabe qué decir. Simpatía mezclada con miedo porque nadie esperaba que esta reunión fuera sobre mi despido. Evan se aclaró la garganta. Resonó un poco en la sala porque nadie hablaba. Incluso el sistema de climatización pareció silenciarse como si el edificio mismo estuviera esperando. Primero, dijo Evan y pulsó un pequeño control remoto como si estuviera a punto de iniciar una presentación de PowerPoint. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Sé que ha sido una semana difícil. Su voz tenía esa calma práctica que se escucha en los videos corporativos, como si ya la hubiera ensayado frente al espejo. Me senté allí con las manos dobladas y las mangas del traje negro bajadas hasta las muñecas. Mi corbata se sentía demasiado apretada. Había sido la corbata favorita de Marianne. Me la había elegido en una pequeña tienda de ropa para caballeros cerca del centro comercial Franklin Park hacía años. Dijo que hacía que mis ojos parecieran más cálidos. Esta mañana me la anudé por memoria muscular y dolor. No estaba pensando en las reuniones de la Junta. Estaba pensando en la última vez que besé la frente de mi esposa. Frío. Demasiado frío. Evan continuó. Como saben, la Junta me ha pedido que asuma como director ejecutivo interino. Mark se removió en su asiento. Dennis asintió con rigidez. Podía oír el viento afuera sacudiendo las juntas de la ventana. El viento del lago Erie en diciembre no se preocupa por funerales ni títulos. Simplemente te atraviesa. Evan bajó la vista hacia una carpeta y luego me miró. Su mirada no se suavizó, ni siquiera para aparentar. Frank, dijo, como si estuviera diciendo el nombre de un chico que había conocido en una conferencia. Voy a simplificar esto. Se me encogió el estómago. Un hombre que dice que lo simplificará está a punto de hacer algo cruel. Me deslizó un paquete por la mesa, grapas gruesas,
limpias y nuevas. La primera página tenía el logotipo de nuestra empresa en la parte superior, una brillantina que decía, Acuerdo de separación. Mark respiró hondo como si le hubieran dado una bofetada. Rita tensó la mandíbula. Dennis parpadeó rápido como si intentara despertar. No me moví de inmediato. Miré el paquete como si fuera una serpiente. Evan dijo, con efecto inmediato. Te despedimos de Great Lakes Industrial Supply. Las palabras impactaron en la habitación con un golpe sordo, no un estallido, sino un golpe sordo como el de una caja al caer al suelo. Sentí un zumbido en los oídos, no fuerte, solo una presión como si mi cuerpo no quisiera soportar el sonido. Miré a Evan. ¿Me despides? Sí, dijo. Sin dudarlo. Vamos en una nueva dirección. Una nueva dirección, repetí, saboreando la frase. No tenía peso, ni significado, solo una manta corporativa que se echa sobre un desastre. Evan juntó las manos como si estuviera a punto de explicar un presupuesto. Frank, llevas mucho tiempo aquí. Has hecho lo que has podido, pero la empresa necesita un liderazgo moderno. Mark se sonrojó. Evan. Evan levantó una mano sin siquiera mirarlo. Mark, por favor, déjame terminar. Dennis se aclaró la garganta. Evan, esto parece repentino. La sonrisa de Evan se tensó. De repente, Dennis, mi madre falleció. ¡Qué repentino! Y ahí estaba. La primera vez que la mencionó, no como Marianne, no como mamá, sino como una ventaja. Me miró de nuevo. Frank, seguro que esto te emociona, pero hay que tener en cuenta la imagen. Imagen, dije en voz baja. Sí, dijo Evan, reclinándose en la silla de Marianne como si perteneciera a ese lugar. Va a haber muchos cambios. Estoy hablando con inversores, socios, gente que espera cierta estructura, y francamente, sin ánimo de ofender, mantener al marido en duelo en un puesto importante genera incertidumbre. Mantuve las manos juntas, pero por dentro algo caliente empezó a subirme por el pecho. No era ira todavía, no del todo. Era dolor convirtiéndose en traición, como un moretón que se presiona. Rita habló en voz baja. Frank no es incertidumbre. Frank es la razón por la que la mitad de nuestros proveedores siguen contestando el teléfono. Evan la miró cortésmente y con aire vacío. Aprecio tu lealtad, Rita. De verdad, pero la lealtad no es una estrategia. Esa frase me lo decía todo sobre él. Marianne solía decir, Frank, esta empresa funciona con dos cosas. Buenas partes y buena gente. Evan hablaba como si las personas fueran números en una hoja de cálculo. Me incliné hacia adelante y acerqué el paquete lentamente. El papel estaba crujiente bajo mis dedos. Podía ver que la tinta estaba fresca. Evan me observaba como un gato observa a un ratón. Quiero que sepas que Evan dijo que esto no es personal. Solté un breve suspiro por la nariz. Mi esposa muere el jueves. La entierro el sábado y me despides el martes. ¿Y quieres que crea que no es personal? Los ojos de Evan parpadearon durante medio segundo. Luego volvió a suavizar su expresión. Mi madre construyó esta empresa, Frank. Querría lo mejor para ella. Oírlo decir mi madre así, como si fuera un trofeo que hubiera heredado, me hizo un nudo en la garganta. Querría lo mejor para su gente, dije. Evan se encogió de hombros levemente. La gente se adaptará. Dennis se inclinó hacia adelante, con ambas manos sobre la mesa. Evan Frank es. Evan lo interrumpió, con la voz afilada. Dennis, con respeto, soy el director ejecutivo. La Junta lo aprobó. Nosotros podría debatirse todo el día, pero la decisión se mantiene.
Mark parecía a punto de levantarse y tirar la calculadora contra la pared. Rita miraba fijamente la mesa, respirando por la nariz como un toro intentando no embestir. Abrí el paquete. Las primeras páginas eran las prestaciones habituales por despido, la continuación del contrato y la no descalificación. El lenguaje era frío y pulcro. Parecía redactado por alguien que nunca se había sentado frente a un hombre con traje de funeral. Entonces vi una cláusula que me hizo entrecerrar los ojos. Estaba enterrada en la página 6, bajo un encabezado llamado agradecimiento. Decía algo sobre mi reconocimiento de no tener derecho a voto en Great Lakes Industrial Supply. Estaba escrito de forma descuidada, como si alguien hubiera copiado una plantilla de internet y hubiera rellenado mal los espacios en blanco. No reaccioné. No levanté las cejas. No miré a Harold. Harold no estaba allí. Era solo yo. Mis ojos y un error tan grande como para tragarse a un hombre entero si lo firmaba sin pensar. Evan golpeó la mesa con el bolígrafo. Si firmas hoy, tú. La indemnización está limpia. Si no, tendremos que buscar otra vía. ¿Cuál es esa?, pregunté. Evan sonrió casi infantilmente, como si estuviera emocionado por usar un juguete nuevo. Seguridad en litigios. Podemos hacer que esto sea desagradable. Rita levantó la cabeza de golpe. ¿Lo estás amenazando? Evan mantuvo la sonrisa. Estoy explicando las opciones. Miré la página. La voz de mi esposa me volvió suave y firme de años atrás, cuando había estado negociando con un proveedor que intentó intimidarla. Los hombres tranquilos terminan las cosas, Frank. Mis manos temblaban ligeramente debajo de la mesa. Odiaba que Evan pudiera verme sentado aquí de negro, todavía en carne viva, todavía roto. Odiaba que esto estuviera sucediendo mientras las flores de Marianne aún estaban frescas en la tumba. Pero también sabía algo más. Sabía que Evan no entendía esta empresa. No realmente. Y lo más importante, no me entendía a mí. Tomé el bolígrafo. Los ojos de Mark se abrieron de par en par. Frank, levanté una mano, sin mirarlo. Está bien. Dennis parecía a punto de llorar. O quizá ya lo había hecho. Los hombres como Dennis no lloran a gritos. Se les escapaban las lágrimas sin hacer ruido. Evan se inclinó hacia adelante, observando mi mano. Buena decisión. Firmé la indemnización. Firmé las páginas. Eso no importaba. Y cuando llegué a la cláusula descuidada sobre los derechos de voto, me detuve un instante. El bolígrafo de Evan dejó de teclear. La sala se quedó en silencio. Entonces también la firmé porque no estaba cediendo nada real. Esa cláusula era un farol y si Evan pensaba que lo protegía, lo volvería descuidado. Los descuidados cavan sus propias tumbas. Le devolví el paquete a Evan. No me dio las gracias. Simplemente lo recogió como si hubiera ganado algo. El personal de seguridad te acompañará a la salida, dijo. Me levanté lentamente, la silla rozó el suelo. Me dolían las rodillas. 59 años es viejo, pero el dolor te pesa. Añade años a las articulaciones. Miré a mi alrededor, a las personas que habían construido ese lugar conmigo y Marianne. Los ojos de Rita estaban húmedos. Mark parecía furioso. Dennis parecía avergonzado. No di un discurso. No supliqué. No grité. Solo dije, cuídense el uno al otro. Evan resopló suavemente como si fuera una tontería sentimental. Dos guardias de seguridad, ambos más jóvenes, evitando mi mirada, me acompañaron al ascensor. Uno de ellos sostuvo la puerta como si fuera un extraño en mi propio edificio. Al bajar, vi mi reflejo en el espejo del ascensor. Traje negro,
ojos hundidos, corbata ligeramente torcida. Viudo, despedido. Cuando las puertas del vestíbulo se abrieron, un aire frío me golpeó al entrar alguien. El invierno de Toledo me despertó de golpe. Salí al estacionamiento donde mi camioneta estaba con una fina capa de escarcha en el parabrisas. Una Ford F-150 del 2014 valió la pena, no era llamativa. Mariane solía bromear diciéndome que amaba esa camioneta más que mi propia cama. Raspé la escarcha con el dorso de la mano porque el raspador estaba dentro y yo. No me importó. Tenía los dedos entumecidos cuando llegué. Conduje a casa, pasando por el río Mami, pasando por edificios de ladrillo con letreros viejos y descoloridos, pasando una valla publicitaria que anunciaba la reparación de hornos. Y me di cuenta de algo que me impactó más que el despido. Evan no solo me había despedido. Intentó borrarme. Cuando llegué a casa, me senté en la entrada un buen rato con el motor apagado, escuchando el tic-tac del metal al enfriarse. Dentro de la casa olía al detergente de lavanda de Mariane y a la cazuela que alguien de la iglesia había dejado hacía 2 días. La vida seguía apareciendo en pequeños regalos incómodos. Colgué mi abrigo en el armario del pasillo, el abrigo negro del traje, el que había usado para el funeral. Y cuando metí la mano en el bolsillo, mis dedos tocaron algo pequeño y frío. Un clip de latón. El clip de Mariane, el que siempre tenía en su escritorio, ligeramente doblado como si lo hubiera enderezado 100 veces. Y envuelto alrededor había una nota adhesiva amarilla bien doblada. La desdoblé con manos temblorosas. 2 líneas en su letra, firme como siempre. Carpeta azul, cajón superior, si alguna vez lo intenta. Se me hizo un nudo en la garganta con tanta fuerza que me dolió. Por primera vez desde el funeral, sentí algo más que pena. No era alegría. No era alivio. Era una ira silenciosa y constante. De esas que no gritan. De esas que esperan. A la mañana siguiente, Toledo se despertó gris y amargado. De esas frías que se filtran por las paredes y se instalan en los huesos. El viento del lago Iris sacudía el revestimiento como si tuviera algo que decir. Estaba en la cocina con una taza de café en la mano. No recordaba haberme quedado mirando el lugar de la encimera donde Mariane solía dejar su bolso todas las noches. Seguía vacío. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Evan sentado en su silla, oía esa palabra que decía óptico como si importara más que las personas. Llevé el café a la sala y me senté en el sillón reclinable de Mariane. No lo había tocado desde que murió. Todavía olía ligeramente a su loción de manos. Lavanda y algo más que nunca pude identificar. Comodidad y disciplina se mezclaban de alguna manera. Volví a meter la mano en el bolsillo de mi abrigo solo para asegurarme de que el clip era auténtico. De latón, tibio al tacto, doblado por la mitad. Lo había usado durante años, enderezándolo, doblándolo, negándose a tirarlo. Mariane no desperdiciaba cosas. Ni clips, ni personas. La carpeta azul estaba exactamente donde dijo que estaría. El cajón superior de su escritorio en la habitación de invitados que convertimos en oficina en casa. La lámpara del escritorio seguía en el ángulo que le gustaba, justo lo suficiente para que no deslumbrara el papeleo. Me senté lentamente, como si fuera a espantar un recuerdo si me movía demasiado rápido. Dentro de la carpeta había documentos que había visto años atrás, pero que nunca había mirado. No así. Contrato de fideicomiso de voto, formularios de transferencia de acciones, notariados, fechados, archivados, 67%. Mariane lo había hecho 7 años antes, después de una de las raras visitas de Evan a casa. Recordé esa noche. Cómo había estado callada durante la cena. Cómo se había quedado de pie junto al fregadero mucho después de...
Los platos estaban limpios. Me preguntó cuánto valía la empresa, dijo ella finalmente. Eso no es un delito, le dije. No, dijo, secándose las manos lentamente, pero la forma en que él preguntó sí lo fue. No la había presionado. Marianne no hablaba a menos que importara. Ahora, sentada sola en esa habitación, sentí el peso de lo que había hecho. No lo había hecho por despecho. Lo había hecho por miedo. No miedo por sí misma, sino por la gente que se presentaba todos los días y confiaba en que el lugar seguiría allí mañana. Cerré la carpeta y me eché hacia atrás con el pecho apretado. Ser dueña del 67% no me hacía sentir poderosa. Me hacía sentir responsable y cansada. Conduje hasta el pueblo a última hora de la mañana, en parte por costumbre, en parte porque la casa se sentía demasiado silenciosa. La calefacción de la camioneta funcionó a destajo mientras cruzaba las aguas grises del río Mami, moviéndose lentamente bajo el puente. Toledo parecía el mismo de siempre. Edificios de ladrillo, letreros cansados, gente abrigada y ajetreada. Entré en el estacionamiento de Rosy's Diner, un lugar bajo con ventanas empañadas y un letrero que no había cambiado desde que Reagan asumió el cargo. Dentro, olía a grasa de tocino, tostadas quemadas y café que llevaba demasiado tiempo en la hornilla. Rosie me hizo señas para que me acercara sin preguntar. ¿Café solo? Sí, dije. Dejó la taza con fuerza, como si estuviera enfadada por mí. Lo oí. Las noticias corrían rápido en un pueblo como este. Más rápido que el correo electrónico. Más rápido que los comunicados de prensa. Lo siento, Frank. Dijo, ese chico no tiene alma. No discutí. Asentí y rodeé la taza con las manos. Un par de puestos más allá, dos chicos de la planta hablaban en voz baja. Entonces oí mi nombre, Evans. Uno de ellos negó con la cabeza. Marianne no lo habría tolerado, dijo el otro. Me quedé mirando mi café. No, murmuré en voz baja. No lo habría hecho. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Rita. Habla de despidos, grandes, dice lunes. Se me encogió el estómago. Escribí despacio, no digas nada todavía. Estoy en ello. Todavía no sabía exactamente qué significaba en ello, pero sabía que no podía irme. No ahora. No con las palabras de Marianne aún resonando en mi cabeza. Después del restaurante, pasé por delante de la planta. Cambio de turno. La sirena aullaba baja y prolongadamente. Hombres y mujeres salían en tropel por las puertas. Cuellos levantados, ropas de almuerzo balanceándose. Reconocí rostros. Gente que conocía desde hacía décadas. Gente que se había quedado cuando las cosas iban mal porque confiaban en nosotros. Porque confiaban en ella. Aparqué al otro lado de la calle y observé hasta que el aparcamiento se vació. Me temblaban las manos de nuevo. No de frío, sino de la presión que se acumulaba en mi pecho. De saber que Evan podía arruinarlo todo en cuestión de semanas si nadie lo detenía. Fui al cementerio por la tarde. El suelo estaba duro. La hierba quebradiza. La lápida de Maran aún era nueva, la tierra a su alrededor más oscura que el resto. Me arrodillé, protestando, y puse el clip de latón en la base de la lápida como una ofrenda. No pedí. Esto, dije en voz alta. Mi voz sonaba extraña al aire libre. Solo quería terminar lo que empezamos. El viento arreció frío y cortante, atravesando mi abrigo. Pensé en la noche en que Maran me miró por encima del hombro y me dijo, si Evan alguna vez intenta borrarte, no dejes que borre a nuestra gente. Me quedé allí más tiempo del que pretendía hasta que mi teléfono volvió a vibrar. Número desconocido.
contesté ya cansado. Frank Dalton. Una voz familiar rió suavemente al otro lado. Sigues contestando tu propio teléfono. Buena señal. Harold, dije. La última vez que lo comprobé, respondió. Estás libre esta tarde. Para siempre. Bien. Dijo, no me gustan las oficinas. Nos vemos en la barbería de L. en Lasky. ¿Y Frank? Sí. Más o menos. Trae la carpeta azul. Terminé la llamada y me quedé allí mirando el nombre de Marianne grabado en piedra. El dolor seguía ahí, pesado y crudo. Pero debajo, algo más había tomado forma. Resolución. Se acercaba el lunes. Y por primera vez desde. En el funeral, no me daba miedo. La barbería de Lou no había cambiado desde que el primer Butch asumió el cargo. El mismo poste rojo y blanco en la entrada. Las mismas sillas de vinilo agrietadas a lo largo de la pared. El mismo tablero de corcho lleno de volantes de pescado frito, rifas de armas y un anuncio descolorido sobre un desayuno de panqueques para veteranos de guerra de hacía 3 meses. Empujé la puerta y sonó una campana. El olor a talco y loción para después del afeitado me impactó de inmediato. Era el tipo de lugar donde los hombres hablaban en voz baja de cosas importantes y en voz alta de cosas que no. Harold Klein estaba sentado en la última silla a mitad de un corte de pelo, envuelto en una capa a rayas, como un hombre que hubiera hecho las paces con su entorno. 72 años, cejas blancas y pobladas, gafas de montura metálica que le caían por la nariz. Leía un ejemplar doblado de The Blade como si todavía fuera 1989. Me miró en el espejo y sonrió. Frank Dalton, dijo. Te ves fatal. Me siento, peor, dije. Harold asintió. Me parece bien. El barbero, un tipo delgado llamado Lou, que probablemente cortaba pelo desde que yo tenía que cortarlo, me hizo un gesto cortés con la cabeza. Nadie hacía preguntas. Era la norma en lugares como este. Me senté en una silla vacía con la carpeta azul pesada en el bolsillo de mi abrigo. Harold esperó a que Lou se alejara y luego dijo en voz baja, ¿sigues conduciendo ese Ford? Sí, bien. Significa que no te has vuelto loco. Solté una risita débil. Evan me despidió. Harold resopló. Sé que lo sabes rápido. Toledo es pequeño, dijo, y la estupidez no se mantiene en secreto por mucho tiempo. Lou terminó y le quitó la capa a Harold. Harold se levantó, se apartó el pelo de los hombros y pagó en efectivo. Luego asintió hacia la trastienda. Hablemos donde no nos oigan las tijeras. La trastienda era estrecha, con una sola mesa de metal, 2 sillas plegables y una cafetera que parecía más vieja que nosotros dos. Saqué la carpeta azul y la puse sobre la mesa. Harold no la tocó enseguida. Solo me miró. ¿Seguro que quieres abrir esta puerta?, preguntó. Creo que mi esposa la abrió hace 7 años, dije. Solo estoy de paso. Harold asintió una vez y abrió la carpeta. Leyó despacio, con cuidado. Su rostro no cambió mucho, pero pude ver los engranajes girando detrás de sus ojos. Pasó páginas, comprobó fechas, pasó un dedo por encima. Sellos notariados como si sintiera su peso. Finalmente, se recostó. Bueno, dijo, que me aspen. Tragué saliva. ¿Eso es bueno o malo? Eso es hermético, dijo. Transferencia de acciones del fideicomiso de voto debidamente presentada. 67% limpio como un libro de contabilidad de una iglesia. Se me aflojó un poco el pecho. No lo sabe. Los labios de Harold se crisparon. No, y esa es la mejor parte. Cerró la carpeta y la golpeó con un dedo.
Evans correteando pensando que heredó un trono. Lo que en realidad tiene es una silla plegable a la que le falta una pata. Casi sonreí. Casi. Pero Harold siguió levantando un dedo. Esto solo funciona si no te impacientas. Me incliné hacia adelante. Está hablando de despidos. Lo sé, dijo Harold. 50 nombres, la última vez que supe. Mucho tiempo. Apreté la mandíbula. Y Harold continuó. Está cortejando a capital privado. 2 grupos, uno de Chicago, otro del este. Huelen sangre. ¿Qué clase de sangre?, pregunté. Beneficios, contratos con proveedores, obligaciones de pensión, dijo Harold. Todo lo que tu esposa protegió. Mis manos se cerraron en puños debajo de la mesa. Ya comenzó a presentar el papeleo, agregó Harold. Cambios en la gobernanza, emisión de acciones sin derecho a voto, asuntos legales grises que asustan a los bancos y confunden a las juntas. Así que lo detengo, dije. Harold negó con la cabeza lentamente. Todavía no. Lo miré fijamente. Harold, lo detienes demasiado pronto, dijo, interrumpiéndome. Y él sabe que tienes influencia. Luego comienza a indagar. Reuniones de emergencia, tonterías sobre la aptitud mental. Te pinta como el viudo afligido que ha perdido la perspectiva. Odié lo bien que sonaba. ¿Entonces qué hago?, pregunté. Harold juntó las manos. Déjalo hablar. Déjalo lanzar. Déjalo mostrarles a todos quién es realmente. Exhalé lentamente por la nariz. Eso se siente como dejar que lastime a la gente. Los ojos de Harold se suavizaron. Frank, te conozco desde hace 30 años. No eres un hombre que disfrute viendo daños. Pero el momento importa. La justicia no se trata solo de tener razón. Se trata de ser innegable. Pensé en Rita, en los chicos de la planta, en Marianne de pie junto al fregadero secándose las manos. ¿Y si lo aprueba antes del lunes?, pregunté. No lo hará, dijo Harold. Quiere ser el centro de atención. Quiere la gran reunión. Quiere testigos. Me froté las sienes. Sentía una presión sorda en la cabeza que latía con el corazón. Ya está intentando aislarme, dije. Seguridad de acceso al banco. Harold asintió. Oí, descuidado, y eso juega en su contra. ¿Cómo? Porque demuestra intención, dijo Harold presa del pánico. Se levantó y me devolvió la carpeta. Esto es lo que vas a hacer. Te presentas el lunes. Te sientas atrás. No interrumpas. No reacciones. Dejas que exponga su visión. Y entonces pregunté. Y entonces Harold dijo, en voz baja y firme, recuérdales a todos quién es el verdadero dueño de la casa. Conduje a casa con la carpeta azul en el asiento de al lado. Como un pasajero silencioso. El cielo ya oscurecía, las farolas se encendían una a una. En casa, recalenté las sobras del guiso y comí de pie, sin saborear gran cosa. Me temblaban las manos otra vez. Odiaba eso. Odiaba sentirme vieja. Odiaba sentir que mi cuerpo me traicionaría antes que Evan. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mark. Frank, lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Va rápido. Me quedé mirando la pantalla un buen rato y luego escribí. Lo sé. Dile a Rita que mantenga a todos tranquilos. Sin pánico. Fui a la habitación de invitados y volví a mirar el escritorio de Marianne. La imaginé sentada con el bolígrafo detrás de la oreja, la mirada penetrante. Hombres tranquilos terminaban lo que decía en voz alta. Faltaban 3 días para el lunes, y Evan no tenía ni idea de lo profundo que estaba el agujero.
Para el viernes, los rumores ya no eran rumores. Eran hojas de cálculo. Lo descubrí cuando Rita me llamó justo por la tarde. Su voz era tensa y cortante, como si sujetara algo pesado con una mano. Son reales, Frank, dijo. La lista de despidos, 53 nombres. Cerré los ojos y me recosté en la encimera de la cocina. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el leve traqueteo del viento contra la ventana. ¿A quién le pregunté? No dudó. Eso era lo que más le dolía. Tom, Riley, ambos de mantenimiento de la plataforma 2. Sharon, de compras. 3 del equipo de envíos, gente de 20 o 30 años. Me imaginé sus caras. Podía ver las manos de Tom siempre ennegrecidas por mucho que se frotara. La risa de Sharon cuando alguien traía donas. Hombres y mujeres que se presentaban en medio de tormentas de nieve y olas de calor porque creían que la empresa los cuidaría como ellos la cuidaron. Cuando le pregunté a Evan sobre lo que les dijo a los gerentes el lunes, Rita dijo después de la reunión de la junta, se me encogió el pecho y la mitad de la junta ni siquiera lo sabe todavía. Lo llama fase 1. Miré al suelo, a una leve marca de la que Marianne solía quejarse. Mi mano izquierda volvía a temblar. La apreté contra la encimera. Hasta que se calmó. Rita dijo con cuidado, necesito que hagas algo por mí. No preguntó qué, nada. Que la gente se mantenga tranquila. Nada de filtraciones, nada de abandonos. Que no me haya ido. En realidad, no. Hubo una pausa. Luego dijo en voz baja, confío en ti. Cuando terminó la llamada, me quedé allí más tiempo del debido, respirando con dificultad. La voz de Harold resonó en mi cabeza. La justicia no se trata solo de tener razón. Se trata de ser innegable. Esa tarde, Evan celebró lo que él llamaba un almuerzo de liderazgo en un restaurante de cadena junto a la enero de 75. Paredes beige, menús plastificados, televisores atornillados en lo alto de las esquinas. El tipo de lugar donde nunca se debe decidir nada importante. Rita me envió un mensaje cuando empezó. Está adoptando una postura. De todos modos, conduje hasta allí y aparqué al otro lado del aparcamiento. Me dije a mí mismo que solo estaba observando y que no entraría. Entré. Me senté cerca del sombrero de atrás, me agaché y pedí agua. No bebí. Evan estaba de pie cerca de la barra con un pequeño grupo de gerentes hablando lo suficientemente alto como para que se les oyera. No podemos dirigir este lugar como un museo, dijo sonriendo. La nostalgia no paga las facturas. Un par de personas rieron nerviosamente. Evan continuó. La vieja guardia tuvo su momento. Ahora se trata de eficiencia, racionalización, tomar decisiones difíciles. Apreté la mandíbula. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta. Me imaginé a Marianne de pie en la planta, con las mangas arremangadas, escuchando a los trabajadores. Como si importaran. Evan se rió. Frank nunca lo entendió. Eso fue todo. Me puse de pie antes de darme cuenta de que me movía. Rita me miró desde el otro lado de la habitación y negó con la cabeza solo una vez. Una advertencia. Me temblaban las manos. Mi visión se entrecerró. Oí la voz de Marianne, no fuerte, solo firme. Los hombres tranquilos terminan las cosas. Volví a sentarme. Evan seguía hablando de la talla correcta, de sangre fresca, de cómo las emociones nublan el juicio. Me fui antes de que terminara. Afuera, el frío me abofeteó la cara y me dejó en tierra. Me apoyé en mi camioneta, respirando con dificultad, avergonzada de lo cerca que había estado de arruinarlo todo. Esa noche no dormí.
Me palpitaba la cabeza, una presión sorda que se me colaba detrás de los ojos. Alrededor de las 3 de la mañana, me tomé la presión arterial con el brazalete que Marianne insistió en que tuviéramos en el baño. Estaba más alta de lo que debería haber estado. Me senté en el borde de la bañera, con los codos sobre las rodillas, y reí en voz baja. No porque fuera gracioso, sino porque era tan maldito humano. 59 años, con el corazón latiendo con fuerza, intentando sobrevivir a un niño con una hoja de cálculo. El domingo por la mañana, vibró mi teléfono. Mark. Evan llamó a una reunión de emergencia esta noche. Presidente de la Junta y Consejo externó. Está intentando asegurar las votaciones antes del lunes. Me quedé mirando el mensaje. Harold me había advertido sobre esto. La urgencia de actuar surgió de nuevo, urgente. Llamé a Harold. Está presionando, dije. Lo sé, respondió Harold. Tranquilo como siempre. Y eso me lo dice todo. Podría improvisar esto esta noche. No lo hará, dijo Harold. Necesita el lunes. Quiere testigos. Quiere parecer un visionario. ¿Y si intervengo ahora? Pregunté. Dale una excusa, dijo Harold. Ahora mismo, parece un niño jugando a disfrazarse. El lunes, parece un lastre. Cerré los ojos. Me dolía la cabeza. Mis manos estaban firmes ahora, pero sentía una opresión en el pecho. Odio esperar, dije. Lo sé, respondió Harold. Por eso funciona esto. El domingo por la noche, me acosté, saqué el traje que Marianne me regaló para nuestro 10º aniversario. Gris oscuro, nada llamativo. Metí el clip de latón en el bolsillo interior y lo mantuve ahí un momento, tranquilizándome. Mi teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Seguridad estará presente en la reunión de mañana. Sonreí por primera vez en toda la semana. Bien. Dije a la sala vacía, que miren. Apagué la luz y me senté en la oscuridad, escuchando cómo la casa se calmaba. Faltaban horas para el lunes y Evan se estaba quedando sin espacio. La mañana del lunes llegó dura y fría, ese tipo de día gris de Toledo que te abruma incluso antes de salir. El viento del lago Erie me atravesó el abrigo al cruzar el aparcamiento, la bandera ondeaba fuerte y con fuerza. Me detuve medio segundo, con la mano en el pomo de la puerta, y respiré hondo. Hombres tranquilos terminaron sus cosas. Dentro del edificio olía igual que siempre, a café más limpio, a aceite de oliva del almacén. Familiar, constante. Firmé con seguridad como si fuera una visita en mi propia casa. 2 guardias asintieron cortésmente, profesionales. Sus ojos ya se deslizaban sobre mí. La sala de juntas estaba llena cuando entré. 2 ejecutivos se alineaban en una pared. Los miembros de la junta estaban sentados con la espalda erguida alrededor de la mesa. En la pantalla del fondo, pequeños cuadros cobraron vida mientras la llamada de Zoom conectaba a representantes de capital privado en oficinas impecables con un par de abogados externos. Y vi a un periodista económico local cuya firma había leído más de una vez en la hoja. Evan estaba de pie a la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas en la madera pulida, sonriendo como si fuera el día de su boda. Me senté al fondo, justo donde Harold me indicó que me sentara. Puse el sobre de cuero desgastado en mi regazo y crucé las manos sobre él. El pulso me latía con fuerza en los oídos. Lo dejé. No intentaba parecer tranquilo. Intentaba estar quieto. Buenos días a todos, dijo Evan con voz alegre. Gracias por estar aquí. Hoy se trata del futuro. Hizo clic en el control remoto. Apareció una diapositiva. Fuentes en negrita, flechas elegantes, palabras como transformación y crecimiento.
Habló durante 20 minutos seguidos sobre eficiencia, modernización, redimensionamiento de la plantilla, como el sentimentalismo había frenado el avance de la empresa. Observé las caras mientras hablaba. Mark apretaba la mandíbula con más fuerza con cada frase. Rita no miró la pantalla. Dennis se miró las manos. Y eso nos lleva a la fase 1, dijo Evan, sonriendo aún más. Reducción estratégica de la plantilla. Un murmullo recorrió la sala. En la pantalla de Zoom, uno de los chicos de Capital Riesgo asintió como si todo fuera perfectamente razonable. Evan no se inmutó. Estas decisiones nunca son fáciles, dijo como si ya lo hubiera practicado. Pero el liderazgo implica tomar decisiones difíciles. Sentí una opresión en el pecho, apreté el sobre con los dedos. Por eso Evan continuó, solicito una votación para aprobar la asociación y autorizar los cambios en la gobernanza. Miró a su alrededor, confiado, ansioso. Antes de votar, dijo. La sala se congeló. Todas las cabezas se giraron. Evan parpadeó, sorprendido, y luego rió suavemente. Frankie dijo como si hubiera interrumpido un brindis, esta es una reunión de la Junta. Me puse de pie de todos modos. Mis rodillas protestaron, pero aguantaron. Mi voz salió firme. Lo es, dije. Por eso necesito corregir algo. El silencio se prolongó. La sonrisa de Evan se atenuó. Siéntate. No lo hice. Caminé hacia la mesa y dejé el sobre de cuero delante de él. El sonido no fue fuerte. Solo un suave golpe final. No tardaré, dije. Sé que estás ansioso. Los ojos de Evan se posaron en el sobre y luego en mí. Frank, te despidieron. No tienes derecho a estar aquí. Miré a Dennis. ¿Quieres decírselo o lo hago yo? Dennis tragó saliva, no dijo nada. Asentí hacia la pantalla. Veo que el consejo está presente. Bien. Volví a mirar a Evan. ¿Puedes abrirlo? Evan dudó, solo un instante. Entonces volvió a reír, esta vez con fuerza, y abrió el sobre. El socio de Harold, sentado en silencio contra la pared, se aclaró la garganta y tecleó en la computadora portátil. Los documentos llenaron la pantalla, sellos, fechas, firmas. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Tengo el 67% de las acciones con derecho a voto de Great Lakes Industrial Supply, dije. Sin gritos, sin enojos, solo palabras. Durante 3 segundos completos, nadie habló. En la pantalla de Zoom, uno de los chicos de inversión se acercó a su cámara. El reportero abrió mucho los ojos. Eso no es posible, dijo Evan finalmente. Su voz se quebró levemente. Me encogí de hombros. Lo es. Eras un empleado, espetó Evan. Firmaste. El empleo no es propiedad, dijo Harold con calma desde un lado. Y esa cláusula que introdujiste en la indemnización por despido fue un desastre. Evan palideció. Lo sabías. Me preparé, dije. Hay una diferencia. Intentó recuperarse. Manos en movimiento ahora. Aunque esto sea cierto, hoy seguimos votando. No, dije con suavidad. No lo eres. Me volví hacia la pizarra. Antes de que decidas nada, quiero hacerte una pregunta. Miré a Evan. ¿Cuál crees que es el valor fundamental de esta empresa? Evan abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Innovación, dijo. Agilidad. Esperé. Añadió valor para los accionistas. Asentí lentamente. Marianne solía decir que eran las personas. Rita contuvo la respiración. Miré a la sala.
Esta sociedad se detiene con efecto inmediato. Se suspenden los despidos y la autoridad de Evans como director ejecutivo queda revocada a partir de ahora. Las palabras cayeron como un mazo. Dennis exhaló temblorosamente, todos a favor. Las manos se levantaron una a una, algunas vacilantes, otras aliviadas. Evan miró a su alrededor, atónito. No puedes. Seguridad se acercó. No bruscamente, solo con firmeza. Me incliné lo justo para que me oyera. ¿Planeaste esto? Susurró. No, dije. Lo hiciste. Lo escoltaron más allá de la mampara de cristal donde los empleados se habían reunido para observar. Sin gritos ni drama, solo el silencioso colapso de un hombre que confundió poder con ruido. Cuando la puerta se cerró, finalmente me senté. Me temblaban las manos. No lo oculté. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rita. Están animando desde la tribuna. Frank, cerré los ojos y respiré. Por primera vez en días, la presión disminuyó. El edificio se sintió diferente una vez que Evan se fue. No más silencioso, solo más firme, como una máquina que se había estado soltando y finalmente volvió a su sitio. La gente salía de la sala de juntas en pequeños grupos, con las voces bajas y los rostros pálidos pero aliviados. Los abogados recogían sus maletines sin mirarlos a los ojos. Las ventanas de Zoom se apagaron una a una. La reportera se quedó el tiempo suficiente para observar, luego se escabulló, ya dándole forma a la historia en su cabeza. Me quedé sentada. Todavía me temblaban las manos, así que las apoyé sobre la mesa hasta que se detuvieron. 59 años, con el corazón latiendo como si acabara de correr una milla. Me recordé a mí misma que debía respirar. Inhalando por la nariz, exhalando lentamente. Mark se sentó a mi lado. Al principio no dijo nada, solo me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Asentí. Lo estaré. Rita entró después, con los ojos brillantes pero cansados. El piso vibra, dijo, sin pánico, solo aliviada. Bien, dije. Eso es lo que queremos. Dennis se aclaró la garganta desde el otro lado de la mesa. Frank, dijo, ¿qué quieres hacer ahora? Miré alrededor de la habitación, la misma habitación que Marianne había dirigido durante años con tranquila confianza en una pila de carpetas de colores. Casi podía verla allí, con el bolígrafo metido detrás de la oreja, vigilando para asegurarse de que nadie se perdiera un detalle. No quiero el título de director ejecutivo, dije. Dennis parpadeó. ¿Tú no? Negué con la cabeza. No tengo 35 años. No busco una oficina ni un titular. Estoy aquí para evitar que este lugar se venda por partes. Mark asintió lentamente, comprendiendo. Formaremos un comité provisional, dije. Continuación. Operaciones, finanzas, liderazgo de planta. Sin sorpresas, sin tratos secretos. Rita sonrió. Eso suena a Marianne. El nombre me sonó suave y pesado a la vez. Esa tarde, caminé por la planta. No como un anuncio, no como una vuelta de la victoria, simplemente caminando. La gente dejó de hacer lo que estaba haciendo al verme. Algunos asintieron, otros sonrieron. Un hombre, Tom Riley, dio un paso al frente, con las manos ásperas y ennegrecidas como siempre. ¿Es cierto?, preguntó en voz baja. Sobre los despidos. Están descartados, dije. Haremos esto bien juntos. Tom dejó escapar un suspiro que no creí que se diera cuenta de que estaba conteniendo. Gracias, Frank. Le estreché la mano. Significaba más que cualquier voto. Al final de la semana, las cosas habían cobrado un nuevo ritmo.
No era perfecto, no era fácil, pero era honesto. El nombre de Evan dejó de sonar después de un tiempo. Por aquí, las reputaciones no mueren estrepitosamente. Simplemente se desvanecen. La gente recuerda quién apareció, quién no, quién trató el lugar como una línea en un currículum en lugar de un ser vivo. Llegamos a un acuerdo tranquilo. Sin fuegos artificiales ni disculpas. Evan se marchó con una modesta indemnización y una cláusula que le impedía interferir o reescribir la historia. No se trataba de castigarlo. Se trataba de cerrar la puerta. Una noche, mucho después de que todos se hubieran ido a casa, me senté solo en la antigua oficina de Marianne. Preparé té como a ella le gustaba. 2 minutos ni más ni menos, me senté en su silla y miré por la ventana hacia la planta donde las últimas luces brillaban contra la oscuridad del comienzo del invierno. La sirena de cambio de turno sonó en la distancia, baja y familiar. Metí la mano en el bolsillo y saqué el clip de latón. Doblado, ordinario, perfecto. Confiaste en mí, dije en voz baja. No lo arruiné. El dolor seguía ahí. Siempre lo estaría, pero ya no era agudo. Ahora tenía aristas. Forma, significado. Cerré la oficina con llave y salí. El aire era frío, limpio, frío como el de Toledo, de esos que te despiertan. Mientras conducía a casa, pensé en lo cerca que había llegado a perder los estribos. Qué fácil habría sido gritarle a Storm antes de tiempo para que la ira decidiera el momento. Marianne tenía razón. Los hombres tranquilos terminan las cosas. Si esta historia te tocó la fibra sensible, si alguna vez te han dejado de lado, te han subestimado o te han tomado por sorpresa porque creías que estabas acabado, espero que recuerdes esto. La paciencia no es debilidad. A veces es estrategia. A veces es respeto. Y a veces es la única manera de que se haga justicia. Si te pareció familiar, tómate un momento, comparte tus ideas y compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Y si quieres más historias como esta, historias sobre resiliencia, justicia y terminar las cosas bien, considera quedarte con nosotros. Gracias por escuchar.